Muy buenas noches, damos un saludo especial a todos los amigos, a todos los hermanos que nos están sintonizando una vez más en esta oportunidad en De Frente a la Biblia. Hoy estamos en el episodio número 14, De Frente a la Biblia. Hoy estamos en el mes de marzo, bueno, precisamente 14 de marzo del 2020, y hoy estamos en el episodio número 14. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente reunidos con todos ustedes hoy desde la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Les saluda su amigo y hermano Roberto Díaz Granados, teólogo e instructor de la Facultad de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, con un poco más de 20 años de experiencia en exégesis y en instrucción bíblica. Y bueno, hoy estamos aquí para dar respuesta a algunos interrogantes, a algunas preguntas muy interesantes que han estado haciéndonos. Bueno, tenemos una pregunta muy especial hoy que tiene que ver con la Biblia, de hecho, y la estaré resolviendo ahorita. Así que te invito para que no te muevas de este perfil, de esta página, quédate porque estaremos respondiendo una pregunta acerca del virus, del famoso coronavirus que se encuentra o no se encuentra escrito en la Biblia. Esa es la pregunta. Hay algún video que está por ahí que se ha hecho viral en internet y me han hecho la pregunta en esta semana si es cierto que la Biblia habla del coronavirus y habla de China y habla de Wuhan y habla de todo esto. Entonces vamos a mirar hoy de frente a la Biblia qué dice la Escritura. ¿Realmente está profetizado el coronavirus en la Biblia? Hoy lo estaremos respondiendo junto con otras interrogantes. Tú que estás llegando ahora a la sintonía del programa, te invito para que escribas un comentario. Si me escuchas bien, escribe hola, saluda para saber que estás allí, que estás con nosotros. Dinos de qué país te conectas, dinos desde dónde estás haciendo tu ingreso para poder participar en esta noche. Y reitero, si tienes alguna pregunta, alguna inquietud acerca de lo que estemos conversando, comentando en esta noche, te invito a que participes, escríbelo. Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si quedó algo inconcluso, si quieres saber algo más, te invito a que escribas. Incluso si llegas después de que se acabe la emisión en directo de este programa de esta noche y llegas después a una transmisión en diferido y te queda alguna inquietud, alguna pregunta o hay algo que quieras saber acerca de la Biblia, te invito a que la escribas. Trataremos de dar respuesta lo más concreto posible, lo más rápido posible para avanzar de frente a la Biblia. Reitero, hoy en el episodio número 14. Bueno, sin más, mientras que tengo ingreso yo a mi perfil para ver cómo va todo, voy a comenzar a leer las preguntas que tenemos aquí. De pronto hay alguna inquietud por allí que esté pendiente, no sé, si yo creo que me quedó una pregunta de la semana pasada, pero realmente no la recuerdo. Si hay una pregunta pendiente por allí, por favor escríbelas. Le damos un saludo especial a nuestra hermana Anamí Núñez en la ciudad de Bogotá. Anita, Dios te bendiga, qué bueno estar contigo por acá, compartiendo contigo. Que me gustaría saber si estás recibiendo perfectamente el audio, si tienes buena señal. Tatiana Valdomino también, un saludo especial a hermana Tatiana, bendiciones. Bueno, vamos a avanzar entonces en la transmisión del programa de hoy. Tenemos unas preguntas muy interesantes, se ve con la primera. La primera pregunta. La primera pregunta nos la está haciendo nuestra hermana Teresa Aquino. Bueno, la verdad no sé si hace parte de la iglesia. Yo creo que no, pero bueno, voy a leer la pregunta. Nos las envía Teresa Aquino desde La Libertad en El Salvador. Esto es en Centroamérica. Desde El Salvador, en la ciudad de La Libertad, una ciudad de la costa, una ciudad costera en Salvador. Teresa Aquino nos está haciendo una pregunta. La pregunta es: ¿por qué Dios escogió a los judíos y no a otro pueblo? ¿Por qué Dios escogió a los judíos y no a otro pueblo? Esta es la pregunta que nos está haciendo nuestra hermana Teresa Aquino, reitero, desde El Salvador. ¿Por qué Dios escogió a los judíos y no a otro pueblo? Es una pregunta muy interesante, muy buena. Varias veces me la han hecho en un lugar y en el otro, pero bueno, ahora se da la oportunidad de responderla aquí en el aire con todos ustedes en De Frente a la Biblia. ¿Por qué Dios escogió a los judíos y no a otro pueblo? Bueno,
voy a dar una respuesta rápida, voy a hacer lo más breve posible, voy a tratar de no extenderme tanto, a veces me extiendo demasiado creo. Pero ¿por qué Dios escogió a los judíos y no a otro pueblo? Bueno, quiero decirle a todos ustedes que Dios no escogió jamás a los judíos. Silencio. Voy a repetirlo. Dios no escogió a los judíos como pueblo. Jamás. Nunca. 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 Ahora voy a explicar qué fue lo que sí hizo Dios. Dios lo que sí hizo fue escoger a un hombre. A un hombre de quien dio testimonio diciendo que era justo porque había creído en él. Este hombre es Abraham. Dios escogió a Abraham y por cuanto Abraham le cree, lo escoge y le hace algunas promesas muy interesantes de las cuales no hablaré hoy en detalle, solamente de dos, que es lo que compete a la pregunta: ¿por qué Dios escogió a los judíos y no a otro pueblo? Bueno, la primera parte de la respuesta es que Dios no escogió a los judíos. Dios escogió fue a un hombre, a este hombre llamado Abraham. Y cuando él escoge a este hombre, pues él simplemente no era una nación, él simplemente no era nadie en particular, no era nadie especial, era simplemente un habitante del mundo de unas cuantas generaciones postdiluvianas. Recordemos que la tierra acababa de salir del cataclismo del diluvio y habían pasado algunas 3-4 generaciones desde el diluvio hasta Abraham aproximadamente, y entonces en ese tiempo Dios lo escoge a él, a Abraham, y cuando lo escoge a él le hace un par de promesas, pero hay una en particular de la cual se derivan a otras dos, y la promesa fue que lo haría él, que haría que todas las naciones de la tierra fueran benditas en su simiente, en su nombre, y que le daría descendencia que sería como la arena del mar, incontable. A partir de allí, de esa promesa, Abraham tiene a Isaac, luego a Jacob, luego a los 12 patriarcas, y finalmente a estos 12 patriarcas, al salir o al sacarlos de Egipto, los llama como nación. A partir de allí, escoge a Israel como su pueblo, a partir de allí. Pero ya habían pasado 410 años. Desde que Dios llama a Abraham, hasta el monte Sinaí, fueron 410 años de historia. 410 años en los que Dios escogió a un hombre. Y al final de ese periodo, llama a la descendencia de este hombre, Israel, los llama y a partir de allí les dice: vosotros sois mi pueblo. Pero entonces, ¿a quién realmente escogió Dios? ¿Por qué no escogió a los chinos? ¿Por qué no escogió a los colombianos? ¿Por qué no escogió a Inglaterra? ¿Por qué no escogió a Alemania? ¿Por qué no escogió a Persia? Vamos a las naciones antiguas. ¿Por qué no escogió a Egipto? ¿Por qué no escogió a Arabia? Porque sencillamente Dios no escogió nunca una nación. Dios escogió a un hombre. Y de ese hombre hizo salir una descendencia. Y a esa descendencia, 410 años después de haber escogido a Abraham, los llama su pueblo. Entonces, él hace que Israel llegue a ser. Pero él no lo escoge sino a Abraham. Debo estar claro en eso. De hecho, Abraham, esta es una historia que se remonta cerca de 5.000 años atrás. Cerca de 5.000 años. Y Abraham le llamaban el hebreo. Porque él nació, vivía en una ciudad que se llama Eber. Y por eso le decían el hebreo. Y pues geográficamente Abraham vivía y nació en lo que hoy es Irak. Por eso dice que lo sacó de Ur, de los caldeos. No dice que era caldeo propiamente, sino que vivía ahí, en esa ciudad, estaba allí. Y entonces lo llamó para que saliera de su tierra y saliera de su parentela. ¿Qué es la parentela? Pues el círculo familiar más cercano. Él sale después del llamado de Dios, él se mueve en esa obediencia, pero se quedó sin irse
17 años. Ahí se quedó con su papá, ahí se quedó con su sobrino. Bueno, y ahí hay una historia bastante larga en la parte familiar. Luego en el capítulo 14 y capítulo 15 de Génesis, Dios le hace la promesa de un hijo a Abraham y le promete a él de su genealogía bendecir a toda la humanidad. Ahora, hay algo hermoso aquí, y es que Abraham en hebreo se escribe con 4 letras. El número 4 siempre es sinónimo o simboliza las obras. Las obras. Entonces Dios llama a Abraham en medio de sus obras, en medio de su trabajo. Y cuando Abraham le cree y le es contado por justicia, le cambia el nombre y le llama ahora Abraham y le añade una letra más a su nombre. Y ahora su nombre tiene 5 letras. Y entendemos que saca a Abraham de las obras y lo introduce en la gracia. Esto es algo poderoso cuando comprendemos los valores numéricos del alfabeto hebreo y lo que Dios hace, o del alefato hebreo, lo que Dios hace en la escritura, dejando todo bien detallado y todo bien minuciosamente definido, no deja nada al azar. Dios llama a un hombre por gracia, y cuando él acepta la gracia, le cambia el nombre, lo saca de su lugar en el que siempre vivió y lo llama ahora por gracia, para hacer de él una descendencia, o hacerle nacer una descendencia que fuera incontable como las arenas del mar. Esto es Israel. No, claro. Pero Dios no se queda allí, sino que le hace otra parte, es decir, una promesa adicional, y le dice: y ahora mira las estrellas del cielo, se las puedes contar, porque haré a tu descendencia en tu simiente así como las estrellas del firmamento. Entonces aquí hay 2 pueblos, uno que es terrenal por la sangre y la genética, y otro que es celestial por la fe. Uno es por la carne y el otro es por la fe. ¿La fe en qué? En Jesús. Por eso Gálatas dice que todo aquel que ha creído en Jesús es hijo de Abraham por la fe. Entonces, esta maravilla del Señor, al cambiar a Abraham por Abraham, al añadirle la gracia, al decir que él es el padre de la fe, es por eso, porque él sale de las obras y entra a la gracia. Y entonces, pues lógicamente, ¿por qué lo tenía que sacar de las obras? Porque Abraham estaba acostumbrado a moverse en sus propias fuerzas. Eso no tiene nada que ver con nosotros hoy. Ninguno de nosotros, no, para nada. Nosotros no nos movemos en nuestras fuerzas. Nosotros creemos y esperamos en el Señor. No, mentira. Hacemos exactamente lo que Abraham hizo. Y después que Dios le hace la promesa en la que le promete bendecirlo y multiplicarle, Sara se desespera y le dice a Abraham que tome a su esclava Agar por mujer para que le dé un hijo, porque Sara era estéril. Este es el obrar del hombre en sus fuerzas, pretendiendo ayudar a Dios en lo que ya Dios le ha dado por gracia. Entonces Abraham se mueve en su fuerza junto con Sara, se llega a Agar, es decir, tiene sexo con Agar y la embaraza, y de esa relación nace Ismael. Ismael es el hijo de la carne de Abraham, es el hijo de las obras de Abraham. No es el hijo de la promesa, es el hijo de sus fuerzas. Y pues Abraham se convirtió en un hombre fiel que desde que nació fue un obstáculo y un estorbo para que la promesa de Dios se pudiera cumplir. Y de hecho, cuando la promesa viene, no fue por Ismael, sino por el que llamarían risa, Isaac. Cuando Isaac nace, cuando viene el gozo y viene la risa por la gracia de Dios, por la promesa de Dios, Ismael se opone para que esa felicidad no se dé. ¿El fin cuál fue? Terminaron expulsándolo a él y a su mamá, echándolo fuera. Y bueno, hoy tenemos una guerra de casi 5.000 años. Tenemos una guerra larguísima por causa de esta situación de Abraham, de 4.000 años, desde Abraham hasta acá. 4.000 años de guerra, de enfrentamiento entre Ismael e Isaac, entre sus descendencias. Entonces esa parte de la promesa donde Dios escoge a un hombre, quiero mostrar que no fue a un país el que le escogió. Él escogió a un hombre y a su descendencia.
pero esa descendencia se dividió en una descendencia hecha por sus obras, en sus propias fuerzas, que son los ismaelitas o árabes hoy, y los israelitas o hijos de Isaac hoy. Entonces Israel es el hijo de la promesa, de la gracia. Pero más allá de eso está la iglesia de Cristo gentil, que por su fe en Jesús, por su fe en la simiente de Abraham, ahora es hijo de Abraham también por la fe. Es decir, cuando Dios le mostró a Abraham en ese evangelio escrito en los cielos, en ese pergamino sobrenatural espacial que está allá arriba en el cielo, cuando Dios lo hizo ver su descendencia, una de esas estrellas eras tú y era yo. Todos los que hemos creído en Jesús somos hijos y descendientes de Abraham, no por la sangre, sino por la fe. Me da mucha tristeza los patéticos que son los, ¿cómo se llaman ellos? Los mesiánicos, que están buscando de dónde viene su genealogía judía. Patéticos. Están despreciando la gracia de Dios, que es por la fe en Cristo, por buscar un genoma humano que les haga creer que son descendientes del pueblo de Israel, como si Dios hubiera elegido a Israel. Dios no eligió a Israel, Dios eligió a Abraham, y a Abraham le hizo la promesa, y en esa promesa escogió a su descendencia, pero sobre su descendencia a su simiente, para que la simiente, como dice el apóstol Pablo, es pues Cristo, en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra no son benditas por Israel, son benditas por Jesús. Aleluya. Y el que cree en Jesús tiene todo y ha recibido la herencia de Abraham por la fe y es hijo de Abraham por la fe. Así por mi sangre no corra ni una gota, no tenga ni un alelo en ninguno de mis cromosomas que diga que soy ascendencia abrahámica. No me importa. Lo único que me interesa es que creo en Jesús. Y al creer en Jesús, soy hijo de Abraham por la fe. Dios, ¿por qué escogió a los judíos en otro pueblo? Pues no escogió a los judíos. Quedamos ahí. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario, le agradezco que me lo haga, que lo escriba ahora rápido antes de que pase la siguiente pregunta. Si tiene algo que pensar, opinar, decir, refutar, discutir, pleitear, por favor, participe, dígalo ahora. O si tiene algo que afirmar o darle las gracias al Señor, pues también será una bendición saber. Un saludo especial, mientras tanto, para Eder Quesada en Barranquilla. Bendiciones, primo, un abrazo. Saludo para Sandra Blanco también en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Entonces hemos respondido la primera pregunta de esta noche. Desde El Salvador, que nos la hizo nuestra hermana Teresa Aquino, en la ciudad costera de La Libertad. Qué bueno. Vamos a la segunda pregunta. Pregunta número 2. Esta viene desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Nos está llegando otra pregunta de nuestra amiga Cielo. No me mandó el apellido. Tantos cielos que hay. Bueno, Cielo desde Bogotá, Colombia pregunta. Ojo a esto. Está preguntando: ¿es correcto alabar, profetizar, reprender en el nombre de Jehová? ¿Es correcto? ¿Es correcto decir, qué sé yo, vive Jehová o en el nombre de Jehová o Jehová mi Dios? ¿Es correcto hacer esto, profetizar? Jehová me dijo, así dice Jehová. Sí, estas son las, digamos que el argot de muchos ministros. ¿Es correcto alabar, profetizar y reprender en el nombre de Jehová? Esta es la pregunta número 2 que estaremos respondiendo enseguida. Mientras tanto, me gustaría que participaras. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú de la respuesta que acabo de dar de la escogencia de Israel o de la escogencia de los judíos? ¿Y qué crees tú? ¿Es correcto alabar, profetizar, reprender en el nombre de Jehová? Bueno, aquí tenemos una participación muy interesante de nuestro hermano Joel Camilo Tique. Joel Camilo Tique está escribiendo: los movimientos mesiánicos, así como el romanismo católico que adora a María, adoran una nación antidios. Bueno, no comprendo el comentario, solamente lo he leído.
Pero sí, los movimientos mesiánicos tienen realmente su vista puesta en Israel y no en el Mesías, sino en Israel. Aunque digan que no, aunque digan lo contrario, no es así. Igual el romanismo también, pues lamentablemente tiene sus ojos puestos en la progenitora, en María, y no en el Hijo, que es Jesús. Y ahí es donde viene el problema que trae todo este lío y todo este rollo que se vive hoy con tanta locura que hay doctrinalmente hablando. Un saludo especial para Johnny Silva desde Bogotá. Hermano Johnny, bendiciones. Nos gozamos que estés por aquí esta noche. Hay algunas otras personas que están viendo el programa pero no se han manifestado, no dicen quiénes son. Aquí tenemos solamente la notificación de que están viéndolo. Pues te invitamos a que nos escribas un comentario si tienes alguna pregunta. Di hola, por lo menos, para saber que estás allí y poder participar junto contigo en las respuestas de esta noche. Bueno, pregunta número 2, antes de que el tiempo se nos acabe. Nuestra hermana Cielo, de Bogotá, Colombia, nos está preguntando: ¿es correcto alabar, profetizar, reprender en el nombre de Jehová? ¿Es correcto? Bueno, aquí va la pregunta, la respuesta, pues. Aquí va la respuesta a esta pregunta. Hablo con la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo tiene que ser muy, muy, muy cuidadosa en el nombre o en el uso del nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es analizar la evidencia bíblica. Primeramente, la evidencia bíblica me demuestra que el nombre de Dios, al que lo leemos hoy como Jehová, aparece más de 6.800 veces en el Viejo Pacto. En cambio, en el Nuevo Pacto, ninguna vez. No aparece. Eso es interesante. La evidencia bíblica nos muestra que Jesús, o Yeshua, como tal, no aparece en el Viejo Pacto ni una sola vez, pero en el Nuevo Pacto aparece 800 veces, un poquito más. Yo creo que me atrevería a decir que aparece 888 veces en el Nuevo Pacto. 888. 888. Me atrevo a decir eso. No las he contado, pasé las 800, pero creo que si las sigo contando llegaríamos a 888 para que hubiera una geometría perfecta de la revelación de este nombre. Teniendo en primer lugar esta evidencia bíblica de que este nombre con el que se conocía el Dios de Israel en el Viejo Pacto no aparece jamás en el Nuevo, yo creo que nos da alguna pista para lo que les quiero explicar ahora. Y es lo siguiente. Lo siguiente es que este nombre que le decimos Jehová es un nombre que significa, bueno, voy a decir algo primero antes de esto. Jehová no es el nombre de Dios. Jehová no es el nombre de Dios. El nombre de Dios se escribe con 4 letras en el Nuevo Pacto, que en el alefato hebreo es la Y, la H, la B y la H. Y-H-B-H. Y posteriormente, algunas escuelas teológicas y algunas escuelas de escribas, de masoretas, llevaron a la introducción de vocales o de símbolos fonéticos vocales a este alefato, que solamente son consonantes, colocando las vocales de Adonai, que significa Señor, de señores. Entonces colocaron las vocales de Adonai dentro del tetragrama, dentro de YHWH, y entonces en algunas escuelas yavistas, se llama así, escuelas yavistas, se lee Yahvé. Hay otras que se lee, en las elogistas se lee Jehová. Sin embargo, tanto Yahvé como Jehová son maneras incorrectas de la pronunciación de este nombre. De hecho, ni Yahvé ni Jehová es la forma correcta de pronunciarlas. ¿Por qué? Porque el paleohebreo, que es el idioma en el que se escribió y se habló y se pronunció ese nombre en su origen, ya no existe, es una lengua muerta, nadie la habla. Hasta el sol de hoy no se han podido poner de acuerdo los más grandes eruditos en cómo es la pronunciación. Entonces, si yo digo Jehová, pues ese no es. Y si digo Yahvé, tampoco. Hay una aproximación muy
aceptada cuando se dice Yahvé por la pronunciación individual de cada letra del alefato. Yod, Hat, Bet, Ha, algo así. Entonces, al pronunciar cada letra, Yod, Hat, Bet, Ha, de manera independiente, se asemeja más a Yahvé, pero realmente tampoco es la pronunciación. Entonces, ahora sí, ya dicho esto, esta evidencia bíblica, ¿qué significa el nombre de Dios en el Viejo Pacto? Ese YHWH, ¿qué significa? Significa yo soy, yo he sido y yo llegaré a ser, o yo me daré a conocer. Este verbo, este nombre es un verbo conjugado en un presente continuo, siempre de continuidad. Está diciendo desde su revelación en Éxodo 3:14, yo me daré a conocer, yo me revelaré. Y termina diciendo en Apocalipsis, yo soy el principio, el fin, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Es el mismo que habla en Éxodo, es el mismo que habla en Apocalipsis. Y ese que habla en Apocalipsis habló desde el Viejo Pacto y se manifestó a los hombres como el ángel de Jehová, o como el ángel de Yahvé, o como el ángel de Elohim, de Dios, póngale el nombre que quiera. Él se manifestó como el ángel o como el emisario de Dios, se manifestó y termina su manifestación máxima mostrándose colgado en una cruz en el Monte Calvario. Entonces, esa manifestación vino a través de Jesús. Jesús es, entonces, la traducción de Yahshua, del hebreo Yahshua, y Yahshua significa Yahvé salva. Y por eso dice la Escritura también en Isaías, yo soy Yahvé y fuera de mí no hay quien salve. El Salvador de la humanidad es Yahvé. Fuera de él no hay quien salve. Fuera de él no hay un Dios salvador. No conozco ninguno, dice él en la Escritura. No hay otro como él. Él es el único. Y por eso Isaías 9:7 también habla y dice que llamarán su nombre. Cuando está hablando de la encarnación, dice llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pues resulta aquí que en esta señal que la Virgen dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que también aparece en el 7:9 y en Isaías 9:7 que lo acabo de mencionar, pues resulta que el niño termina siendo el Padre eterno. ¿Por qué? Porque era lo que estaba escrito, que Dios se manifestaría a la humanidad en semejanza de carne. Él llegaría a revelarse en una plenitud como no lo habíamos conocido antes. Y en esa revelación plena, Yahshua es la manifestación corporal de Yahvé, del Dios del Viejo Pacto. Él se manifiesta en el Hijo. Y ahora en el Hijo, Él es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por eso la Escritura dice en el Evangelio de Mateo que el ángel, cuando habla con José y habla con María, les dice, pondrás o llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús o Yahshua significa Yahvé salva o Yahvé mi salvación. Entonces, Isaías dice que llamará su nombre Emmanuel y el ángel dice que llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Esta connotación, este cambio aparente, un cambio aparente de nombre, si Isaías dice que Emmanuel, porque el ángel dice que Jesús, no es que haya un cambio de nombre, sino que es aceptar el nombre de Dios, ¿sí? Que es Jesús, en esta manifestación que es Yahshua, que es Yahvé salva, y entender que Emmanuel es la misma presencia de Él en medio nuestro. Emmanuel no es un nombre, Emmanuel es la presencia del Dios de Israel en carne y hueso en medio nuestro. Entonces, cuando tenemos a Jesús, tenemos la presencia misma del Dios de Israel en medio nuestro. El Padre está allí porque su presencia de Padre se manifestó en el Hijo. Entonces el Hijo nos decía siempre, si me has visto a mí, has visto al Padre.
yo y el Padre uno somos. Porque el Padre se manifestó en plenitud en el Hijo y por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué la iglesia debe tener cuidado con profetizar en el nombre de Jehová? Bueno, ya lo dije, la evidencia histórica bíblica nos demuestra de que no es Jehová el nombre y tampoco es Yahvé. No sabemos cuál es el nombre, no lo conocemos. La evidencia escritural nos demuestra que para la iglesia nunca Él se le manifestó como Jehová o como Yahvé, se le manifestó como Jesús. Y Jesús es el nombre, sobre todo nombre, dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Y por eso el mismo Señor dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre lo hará. ¿Cuál es el nombre de Dios que nosotros tenemos revelado en plenitud para poder profetizar, para poder orar, para poder echar fuera demonios, para poder hacer milagros y para poder hacer señales y maravillas? No es Jehová, es Jesús. Y Jesús es la traducción correcta del griego, y Jesús, del hebreo Yeshua, es la traducción correcta de ese nombre al castellano. Entonces, Jesús es el nombre que la iglesia de Cristo debe utilizar para referirse a Dios, para profetizar, para hacer milagros, para hacer sanidades, para echar fuera demonios. Ese es el nombre de Jesús. Es ese nombre el que nos fue dado y no el nombre de Yahvé. Yahvé era la revelación para Israel, apuntando a una manifestación plena en el futuro, la cual se dio en Jesús. Por eso Jesús dijo allá en Juan capítulo 8, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tenemos que creer que Jesús es Yahvé, manifestándose en carne y hueso, para que nuestros pecados sean perdonados. Bueno, ahí dejo la respuesta de esta pregunta y usted mire a ver ahora y juzgue si es correcto hacerlo o no hacerlo en el nombre de Yahvé, profetizar o no en el nombre de Yahvé. Aquí se salió de la aplicación, por favor, colabórame. Si tiene alguna inquietud, alguna pregunta de lo que hemos acabado de responder acerca de la revelación del nombre de Dios, pues te invito a que la escribas, que participes, que nos digas algo para saber cómo vamos con las respuestas. ¿Tienes alguna inquietud adicional? Si tienes algún comentario adicional, vamos a mirar qué dice por aquí. Ok, hermana Alcira, bendito sea el Señor. Sí, claro, el nombre de Jesús. Gracias por la respuesta, por participar. Tenemos una visita también de nuestro hermano Vicky Wassam, nuestro hermano pastor en la ciudad de Pakistán. Pastor Vicky, una bendición muy grande desde Colombia. A los hermanos que no saben, el pastor Vicky Wassam es nuestro ministro que ha sido delegado para la iglesia en el Medio Oriente. Hay un avivamiento muy tremendo, muy poderoso en Pakistán. Estamos llegando a más de 3,000 miembros hoy. Esta obra la comenzamos hace 4 años, en el 2014. En octubre del 2014 comenzamos a trabajar esta obra en el Medio Oriente, en Pakistán, con nuestro hermano Vicky Wassam y en ese momento con su novia. Ambos creyentes en el Señor se convirtieron a Cristo. Dios me permitió tener el privilegio de discipularlos, de enseñarles la doctrina, de enseñarles la escritura. Y luego este grupo comenzó a crecer al punto de que ya éramos 40 en discipulado todas las semanas en la ciudad de Lahore, en Pakistán. Luego la iglesia creció al punto de tener que irnos a una cueva para las enseñanzas, en cuevas allá en Pakistán. Y posteriormente Dios tocó el corazón y tocó los bolsillos también de algunas parejas en los Estados Unidos, de la familia Holding, para poder viajar a Pakistán y adquirir una propiedad y construir un edificio de 3 pisos ya. Hay una escuela maravillosa de niños y hay un trabajo evangelístico muy poderoso que se está llevando a cabo en la ciudad de Pakistán. Si tú quieres ver las iglesias de Pakistán, ahí está nuestro hermano Vicky, el comentario está ahí, haz clic en el nombre de él, te va a llevar a su perfil y ahí podrás ver las fotografías, las imágenes y todo lo que Dios está haciendo en Pakistán. El año pasado logramos reunirnos en la presencia del Señor, en el nombre de Jesús, 65,000 personas en el estadio de Pakistán, 65,000 personas alabando a Cristo en medio del mundo musulmán. Una maravilla poderosa, un avivamiento tremendo que está sucediendo, pues, y damos gracias al Señor por toda la iglesia en Pakistán. Es nuestro hermano Vicky, está ahí en el comentario. Si tú quieres ver lo que Dios está haciendo en la iglesia en Pakistán, ahí solamente sigue el vínculo del nombre Vicky Wassam, al clic y ahí te vas. Ahora que terminemos el programa, no ahora. Cuando terminemos el programa,
Haces clic en el nombre y te vas al perfil de mi hermano Pastor Vicky y allí podrás ver todo el trabajo que se está haciendo en la ciudad de Lahore, en Pakistán. Bueno, pregunta número 3. Pregunta número 3. Nos está preguntando desde Valencia, Venezuela. Valencia, Venezuela, nos pregunta nuestro hermano Miguel Ángel Barrios. Miguel Ángel Barrios desde Valencia, Venezuela. ¿Por qué los cristianos celebramos el día de descanso y no el sábado como los judíos? Me imagino que se refiere al domingo. ¿Por qué los cristianos celebramos el día de descanso y no el sábado como los judíos? Esta es la pregunta que nos está haciendo nuestro hermano Miguel Ángel Barrios desde Valencia, Venezuela. Este es un muchacho, tiene 17 años aproximadamente, está por salir del bachillerato y nos manda esta pregunta porque al parecer ha tenido algunos encontrones con personas sabatinas, con sectas y con grupos religiosos que guardan el sábado. Y entonces nos está haciendo la pregunta: ¿por qué los cristianos celebramos el día de descanso el domingo y no el sábado como los judíos? Bueno, vamos a dar respuesta a esta pregunta y trataré de terminar antes de las 9 con la pregunta que hace falta. Miguel Ángel Barrios: ¿por qué los cristianos celebramos el día de descanso el domingo y no el sábado como los judíos? Bueno, hay dos respuestas para esta pregunta. Una de ellas es la respuesta bíblica y la otra es la respuesta de los hombres. Hay dos respuestas a esta pregunta: la respuesta bíblica y la respuesta de los hombres. Me refiero a las tradiciones. Tradicionalmente, la iglesia cristiana ha asumido el día de reposo como el domingo. Eso es por tradición. Se estableció un calendario gregoriano y el calendario gregoriano impuesto por Roma establece entonces el día domingo como el día de descanso. Pero recuerde que el domingo es el primer día de la semana, no es el lunes, es el domingo. Y se establece entonces el domingo como día de descanso normativo en el Imperio Romano. Y ese día de descanso normativo llega hasta el día de hoy. Llega hasta el día de hoy ese descanso como una tradición en donde la misma iglesia cristiana lo ha asumido como el día de reposo o como el día de descanso. Hay un gran error en esto. La iglesia cristiana está en un error gigante al entender que el día de reposo de la iglesia es el domingo. Y lo voy a decir por qué. Porque descansar el domingo fue lo menos que Dios hizo. Lo menos que Dios hizo el domingo fue descansar. De hecho, el domingo fue el día que Él resucitó. Él no se quedó durmiendo. Durmió el sábado. Pero el domingo Él se levantó. Él resucitó. El domingo se encontró con María. El domingo llevó la sangre al santuario en el cielo. Fue para arriba. Levantó a todos los que estaban muertos, que habían creído en Él. Los resucitó. Se los llevó cargados a todos. Se los llevó. Ese mismo día repartió dones a los hombres y luego regresó a la tierra. Ese mismo día. Yo no veo a Jesús descansar. Regresó a la tierra y cuando vino se encontró con un par que iban en el camino de Emaús y caminó con ellos como 20 kilómetros, se las pegó a pie y luego se quedó con ellos y cenó con ellos y luego desapareció y apareció a los 11 que estaban por allá encerrados en el aposento. Ya la noche ya. Jesús no descansó el domingo. Pero por tradición política y por tradición imperial, el domingo se generaliza y se establece como un día de descanso. Pero realmente el domingo es el día en el que la iglesia debe trabajar más. Porque es el día en el que el Señor trabajó más. Entonces, esta situación de la tradición humana le ha otorgado al cristianismo la autoridad falsa de creer, de pregonar y de decir que el día de descanso no es el sábado, sino el domingo. Pues no es el domingo tampoco. El día de descanso no es el domingo. El día de descanso no es ningún día de la semana. Entonces, damos un salto a los sabatinos, a los sabáticos, y ellos argumentan que el día de reposo es el sábado y que los que guardamos o los que guardan el reposo el domingo
están siendo paganos, porque el día domingo es el día de adoración al sol. Y yo cuando escuché eso, yo dije, ¿de dónde rayos sacaron eso? Que el domingo es el día de adoración al sol. Y salió alguien por allá muy ilustrado, alguien muy inteligente, alguien con una capacidad impresionante, y me responde, porque es Sunday, el día del sol. Ahí sí, yo me quedé de una pieza, no de ver la revelación tan poderosa que me habían entregado, sino el grado de desconocimiento que tenía. ¿Cómo me va a decir un pastor sabático que el domingo es pagano porque es el día del sol? Yo una vez le dije, el sábado es el día de Saturno, y entonces, ¿para dónde cojo? Si hay que adorar algo, pues el sol es mejor. De hecho, Jesús es el sol de justicia. Si yo quiero adorar algo en esos términos, pues el Sunday es mejor que el Saturday. Pero no, realmente esa no es la respuesta. Era solamente por molestar al pastor, para que se diera cuenta lo absurdo de su raciocinio, lo absurdo de su conclusión y lo absurda de la verdad que predica. Es falsa. Ahora, ¿qué significa domingo? Domingo no significa Sunday. Sunday es la traducción del castellano al inglés. Es una cosa distinta. Pero domingo viene del latín dominus. Y dominus significa Señor. Le viene la palabra dominio, también del que tiene el poder y la autoridad. Entonces, dominus es la raíz de la palabra domingo en el latín, que termina traduciéndose luego como domingo, como día de la semana para nosotros. ¿Y por qué se llama dominus? Porque desde el principio, desde el griego, aparece este día como el día señorial. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó ese día. Entonces, en el griego, que es de donde viene dominus en el latín, para que si hay algún sabático por ahí me escuche y deje de pensar que es el día del sol y que deje de pensar estupideces, de verdad, y se arrepienta. Y si hay algún evangélico por ahí que me esté escuchando, también deje de pensar tonterías y se arrepienta también. ¿Por qué? Porque la palabra, la traducción que se hace en la Vulgata, en donde aparece dominus como el día domingo, viene del griego. Y tenemos que ver el griego qué dice. ¿Cuál es el día? Pues resulta que este día aparece relatado en la Biblia 2 veces. Si hubiera aparecido una vez fuera mejor, pero aparece 2. ¿Y por qué digo que es mejor? Porque en la estructura de la exégesis bíblica, cuando un término se utiliza una única vez, es preferible sobre los demás, porque el escritor tuvo que tener en certeza lo que estaba escribiendo para escribirlo. Eso se llama un apax legómeno. Entonces, cuando aparece 2 veces, aparece solamente 2 ocasiones. Una, cuando el apóstol Pablo dice, por lo tanto, hermano, esto no es la cena señorial cuando os reunís. Eso está en 1 Corintios capítulo 11, verso 15 en adelante, cuando Pablo está reprendiendo a la iglesia porque se embriagaban y se comían todo y no guardaban para el otro. Entonces, no es esta la cena señorial, porque era la cena que se celebraba en Dominus, en el día señorial, ¿okay? Haciendo referencia al día en el que el Señor había resucitado. Entonces, la Santa Cena, el apóstol Pablo no la presenta como la cena del Señor o como la mesa del Señor, utilizando el genitivo, sino que la presenta como la cena señorial, como un adjetivo. Ese adjetivo aparece también en Apocalipsis, cuando Juan dice, estaba yo en el Espíritu en el día señorial, es decir, en la traducción de la Vulgata, en el Dominus, o en el día domingo. Punto. Eso es lo que dice la Biblia. Aparece solamente 2 veces. Aparece en 1 Corintios capítulo 11 y aparece en Apocalipsis capítulo 1. Solamente hay esas 2 acepciones ese día, refiriéndose al Dominus, al día Dominus, que es el día domingo. Ahora, ¿por qué tengo que decir esto? Para comprender todo lo que estoy hablando. Y ahorita voy a dar otro aspecto, o mejor lo voy a dar una vez, ya que estoy hablando del griego y del latín.
Hay una forma, yo no sé si está por ahí el diccionario para verificar algo. En griego, el día del Señor, cuando lo colocamos en genitivo, es decir, cuando decimos que le pertenece a alguien, la traducción genitivo es el día del Señor. En griego se dice emerato kurios, el día del Señor. Entonces, esa presentación griega, emerato kurios, que es el día del Señor, sería la forma correcta de traducirlo si dijera así, pero no dice así. Aparece, en vez de emerato kurios, aparece Kyriat Kom, es decir, señorial. Kyriat Kom, señorial, y es la forma correcta de la traducción. Entonces, el día del Señor en el nuevo pacto no es emerato kurios, sino ¿cuál? Kyriat Kom. La forma correcta de la traducción es señorial, no día del Señor. Entonces, la cena del Señor no es la cena del Señor, sino la cena dominical en estos contextos de la traducción. Ahora, por otro lado, bíblicamente hablando también, la ley fue la que introdujo el Sabbat como un día de reposo establecido por Dios, junto con muchas otras prescripciones, como el no adulterar, como el no tener ídolos ni dioses ajenos, y usted conoce el resto, no robar, no matar, etc. Fueron instrucciones obligadas por Dios a través de la ley exclusivamente para el pueblo judío, para su pueblo, el que hablamos ahorita, que terminó escogiéndolo al final, después de haber escogido a su patriarca Abraham. Si un judío guarda esto, qué bueno. ¿Por qué? Porque al judío le fue dada la ley. Es una bendición. Hay judíos que guardan el Sabbat, aunque creen en Cristo. Guardan el Sabbat porque es parte de su tradición y es parte de su cultura y es parte de su fe nacional. ¿Está bien? No hay ningún problema. Siempre y cuando su fe no esté puesta en las obras de la ley, sino en Cristo. El mismo apóstol Pablo, muchas veces y casi todas las veces durante su vida, enseñó en las sinagogas el Sabbat, en el día del Sabbat. Pero no se limitó ese día a enseñar y a servir. Lo hacía para alcanzar a los que estaban allí, y cuando estaba con los judíos se comportaba como un judío temeroso de la ley, guardador de la ley, para ganárselos a ellos. Pero cuando estaba con los gentiles era completamente libre de la ley, porque para los gentiles él no tenía ley. Entonces, si un judío guarda la ley, está bien, siempre y cuando se cree en Cristo, siempre y cuando crea en Jesús y su fe esté puesta en Jesús. Lo triste es ver cómo hoy estos grupos mesiánicos y judaizantes y los sabáticos y los demás hacen una mezcla diabólica entre la gracia de Cristo y las obras de la ley. Es como llamar a Abraham otra vez después que Dios le dijo a Abraham que Abraham se cambie el nombre. No, yo no quiero ser Abraham, quiero ser Abraham. No, ya Dios lo cambió. Así mismo hizo Dios, hizo un pacto nuevo. Yo no puedo volver al pacto viejo de la ley, sencillamente porque no es conmigo y sencillamente porque Dios ya hizo uno mejor. Ahora, la salvación es por gracia pura. Guardar el sábado no me va a salvar. Circuncidarme no me va a salvar. Ni por presentar tórtolas o palominos o sacrificios de machos cabríos, eso no me va a salvar. Porque todas estas cosas son figuras de la verdadera realidad de la manifestación redentora de Cristo en la cruz del Calvario más adelante. Ahora, la figura del sábado que se describe en la Biblia de manera poderosa en la epístola a los Hebreos, ahora la puedan leer, presenta al Sabbat, al reposo, como el reposo de Dios, y el reposo de Dios es la fe. Entonces el Sabbat en la ley es figura de la fe en Dios. ¿Por qué la fe me da reposo? Porque descanso de mis obras, descanso de mi esfuerzo humano por agradarlo, descanso en mi fe, en el justo, en el que sí agradó el alma de Dios. Y cuando mi fe está depositada en Cristo, entonces de manera automática entro en el reposo de Dios al descansar de las obras. Ya no hay nada que yo quiera alcanzar con mis obras para agradar a Dios,
porque ya Jesús lo alcanzó por mí. Entonces yo confío en Él, pongo mi fe en Él, y por eso la fe es el Sabbat. Todo aquel creyente, todo aquel cristiano que ha depositado su fe en Cristo, aleluya, está en el Sabbat de Dios. Aquel cristiano que reposa el domingo, porque es el día de reposo de la iglesia cristiana, está perdido. Esa es la olla. Por eso te dije lo que dije al principio. La iglesia evangélica que guarda el día de reposo, el domingo, a manera institucional y a manera de día de reposo, está perdido. Porque el domingo no es el día de reposo. El sábado no es el día de reposo. El lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. El reposo de Dios es la fe en Cristo Jesús. Y aquel que tiene su fe puesta en Cristo sencillamente vive en un reposo 24/7. Vive en un reposo continuo. No se afana por el mañana, no se preocupa por lo que viene. ¿Qué voy a hacer? No, está en reposo, está tranquilo, porque ha depositado su fe en Cristo Jesús. Entonces, si hay alguna pregunta ahí todavía por ahí, esté pendiente. Si algo quieren saber al respecto o adicional a lo que estoy diciendo, mientras que sigo definiendo o respondiendo esa pregunta que fue muy buena, le invito a que la escriba. Escríbala, hágala por ahí y estará dando la respuesta enseguida. Sí. ¿Qué pasó? Por eso el día número 7 de Génesis no dice que terminó. Que Sí, fue no el día terminó. en el que descansó. Sí, es bueno ese aporte. El día 7, el día señorial, vuelvo y digo, no es el día del Señor, sino ese día, el séptimo día, es el día en el que Dios reposó de todas sus obras. Pero a diferencia de los 6 primeros días del Génesis, el séptimo día no dice y fue la mañana y la tarde un día, no dice. Es decir que escrituralmente ese día quedó abierto, nunca terminó. ¿Por qué? Porque el reposo no es un día de 24 horas. El reposo, y excelente anotación, porque ayuda a entender y ampliar mucho más esto. El reposo no está confinado a 24 horas de la semana. El reposo está abierto a la fe en Cristo Jesús. Si usted ve Génesis, todos los días tuvieron una mañana y una tarde, mañana y tarde tal día, mañana y tarde el día 3, mañana y tarde hasta el sexto día. El día séptimo no dice que terminó, porque el día del Señor, el día que Él escogió, que hace referencia y es solamente símbolo de la fe, está establecida desde el principio de la humanidad, y por eso Abraham fue escogido por fe y fue justificado por la fe y fue llamado por la gracia para que todos nosotros tuviéramos cabida en Cristo Jesús a través de la fe y hacernos así descendientes de Abraham. Entonces, el sábado no debe ser guardado por ningún cristiano. Ningún cristiano debe guardar el sábado, y tampoco el domingo. Y tampoco el lunes, y tampoco el martes. Nosotros no estamos llamados a guardar ningún día, porque sencillamente nuestro reposo es la fe en Cristo Jesús. Entender esto, que ahora que ya hemos sido salvados por la fe, no necesitamos ningún día de reposo. La ley obligaba a que en el día de reposo se hicieran buenas obras, pero nosotros estamos en el reposo del Señor, haciendo las obras que Dios preparó de antemano para que estuviéramos en ellas. Entonces ahora hacemos nosotros estas obras por la fe, no para salvarnos, sino para que recibamos un galardón un día en la presencia del Señor. Él nos va a dar una recompensa dependiendo cuál sea nuestra obra. Obra de la ley, no, obra de la fe. Obra de la fe. Para terminar, hay que notar que Jesús nunca guardó el sábado. Si eso no le dice nada a los sabáticos y no le dice nada a los judíos mesiánicos, entonces ustedes no saben leer. Le pasa como a la mayoría de la generación moderna, que saben leer pero no entienden lo que leen. Jesús nunca guardó el sábado. Si no, demuéstrenmelo. Busca un versículo en la Biblia donde diga que Jesús guardó el sábado. Nunca. Jesús el sábado hacía milagros y los fariseos se enojaban. Jesús el sábado sanaba ciegos y los fariseos lo querían apedrear porque se boicoteó el sábado. Jesús se perratió el sábado, no hizo lo que la ley decía que debía hacer. En cambio, los apóstoles, lo mismo. Ninguno guardó el sábado jamás. ¿Por qué ustedes no quieren guardar?
No entiendo. ¿Por qué estos mesiánicos, por qué estos judíos mesiánicos colombianos, corronchos de acá, quieren ser judíos? ¿Por qué? No entiendo, la verdad, no entiendo. ¿Qué les pasa? Están peor que las feministas que andan por ahí haciendo locuras. ¿Qué les pasa? Eso no tiene nada que ver con la realidad ni la verdad bíblica, en lo absoluto. No conocen la historia, no conocen a Jesús. Jesús no guardó el sábado jamás. De hecho, Él les dijo a los fariseos, el sábado, el hombre no fue creado para el sábado, sino que el sábado fue hecho para el hombre. Es decir, el hombre es el dueño del sábado. El sábado es del Señor. Yo hago lo que me da la gana en el día sábado. Punto. Entonces, si usted quiere guardar el sábado como los fariseos, pues hágale. Buena suerte. Pero igual es tiempo perdido. Nada, no gana nada con el sábado. Si quiere guardar el domingo, pues es problema suyo. Hágale. Pero tampoco gana nada con el sábado. Ahora, si usted es cristiano, arrepiéntase. Si usted es cristiano, arrepiéntase de estar guardando un día y repose en Jesús. Y si usted es sabático, también arrepiéntase. Venga a la fe en Cristo Jesús, arrepiéntase. Pídale perdón al Señor por andar de cabeza dura, de tapados, y arrepiéntase y venga el Señor y repose. Descansa en la fe que es en Cristo Jesús. Lo demás no cuenta, es basura. Bueno, respondido esta pregunta, me gustaría saber qué opinan los hermanos y los amigos que están en sintonía por allí, que escriben, que dicen. Un saludo especial a nuestra hermana Flor Fuentes. Flor Fuentes, un saludo especial a Tatiana, también qué bendición, excelente respuesta. Gloria al Rey, al reposo en Cristo. Amén. Él es el reposo. Y por eso Jesús dijo, yo soy el reposo. Claro, Jesús dijo, venid a mí los que estéis cargados y trabajados y yo los haré descansar. Gracias, Alcira, gracias, hermanita mía. Bendiciones, hermanita. Gracias por ese aporte, sí, Jesús dijo, venid a mí los que estéis cargados y trabajados y yo los haré descansar. Él es el reposo, nuestro Señor. Sandra Blanco apunta a Juan 5, del 17 al 18, dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Claro, así es. Hay que trabajar. Bueno, tenemos una última pregunta, la que les comenté. ¿Qué dice? ¿9 qué? No, son las 9 de la noche. Son las 9 de la noche. Me está diciendo aquí el control master. Son las 9 de la noche. Sí, vamos a responder la última pregunta porque me parece interesante y está de moda. No puedo pasar por alto la pregunta de moda, la trending. Esta es una pregunta trending. Está ahorita en el top trending en el mundo entero y en Colombia también. El coronavirus. Pone la banda sonora que suena. El coronavirus. La pregunta nos hace nuestra hermana Skyler desde el Concord. Ella me mandó un video que no lo puedo reproducir ahora aquí en el vivo, pero en el video editado lo voy a colocar, lo voy a dejar el link también para que lo miren. Bueno, eso sí lo podemos hacer. Ahorita les voy a compartir el link del video que me dejó nuestra hermana Skyler haciéndome la pregunta de si era verdad que el coronavirus aparecía en la Biblia. Porque hay un hermano, no sé quién sea, de verdad, no sé si es hermano o no. Hay alguna persona que dice que en el código bíblico, en el código de la Biblia, aparece la profecía de que vendría el coronavirus de los animales inmundos en China. Entonces, hay un video que pues está por ahí por la red. Usted sabe que para esta época la gente sale con cualquier cantidad de cosas que generen tráfico. Y entonces está esta pregunta de Skyler porque este caballero afirma en el video tener la evidencia bíblica de que la palabra de Dios, no recuerdo si fue en Deuteronomio o en Levítico que él menciona, aparece profetizado el coronavirus en China, en Wuhan, por los animales inmundos. Bueno, entonces la pregunta es cierto esto, pastor? ¿Es cierto que eso está ahí? Pues la respuesta fue la siguiente. Estas personas que se la pasan investigando los códigos de la Biblia, hay un libro, por eso usted lo puede leer, el código secreto de la Biblia. Si usted lo puede conseguir, léalo.
Personalmente me parece una pérdida de tiempo, pero para los curiosos creo que sería bueno que lo leyeran. Se llama El Código Secreto de la Biblia. Yo lo leí hace como unos 15 años aproximadamente. Me pareció muy entretenido, digno para hacer una película de ciencia ficción, o de pronto un hueso se hace la película. Pero para los curiosos te lo recomiendo que lo lean. Pero realmente no le va a servir de nada, ¿no? Es tiempo perdido, solamente por tener un poco de cultura general les convendría leerlo. Entonces estas personas que analizan supuestamente, porque igual no hay un método científico que permita el análisis como tal así, o por lo menos no lo han sacado, no lo han demostrado. Estas personas que analizan el código de la Biblia lo hacen colocando o digitalizando los rollos que hay de los textos unciales y de los textos antiguos que se tienen en la mano, que están escritos en paleohebreo, y entonces han digitalizado todos estos documentos. Usted los puede ver en la Biblioteca Digital del Vaticano o en los documentos de Qumran. Eso está digitalizado, está a su disposición en internet. Yo creo que les voy a dejar el link también de la Biblioteca del Vaticano, de la biblioteca de Nag Hammadi. También se los voy a dejar, que son unas bibliotecas bastante interesantes si usted es estudioso de la Biblia. Ahora que si usted no la lee ni en español, mejor ni vaya por allá, porque eso es una locura total. Pero les voy a dejar el link para que de todos modos usted sepa que no estoy hablando carreta, que estoy hablando la verdad. Ahí está. Entonces han digitalizado todos estos documentos, estos manuscritos, y los han organizado en matrices. Si usted conoce algo de matemáticas, pues me entenderá lo que estoy diciendo. Si no, googleelo, por favor. Matriz numérica, que ahí le va a salir que es una matriz. Googleelo, no lo voy a arreglar por eso. Lo han organizado en matrices. Y entonces con esas matrices comienza, la matriz queda como una sopa de letras, así como cuando se toma una sopa de letras y comienza a buscar las palabras. Entonces toman esas matrices organizadas y comienzan a buscar palabras aleatorias. Y entonces lo bueno es que estas palabras ni siquiera están continuas, están saltándose un carácter sí, 4 no, uno sí, 4 no. Eso es una cosa loca. Pero dicen que ahí está. Ahí está. Entonces realmente mi respuesta para Skyler fue que eso es indemostrable, pero que posiblemente se esté. No voy a cerrar la ventana de la posibilidad a que esté escrito en la Biblia que el coronavirus vendría. Dios es Dios y Él sabe lo que viene. Y si Él tiene escrito la historia en los cielos, en las estrellas, ¿por qué no escribirlas en el hebreo? Es posible que esté. Pero lo que hay que tener cuidado es en creer en todo lo que la gente dice que está allí, porque de pronto no es así. Entonces yo le decía a mi hermana de que el organizar el texto bíblico en matrices para buscar contenido o información moderna, eso es una cacería de brujas, porque vas a encontrar lo que quieras. Y como para hacer un poquito más de comprender un poco más la escala de esto, aquí tengo un enemigo otra vez. La semana pasada lo saqué en una clase y aquí lo tengo de nuevo. Ya casi lo termino de armar, me ha tomado un rato de armarlo, pero bueno, ahí voy, lo he armado 5 veces y esta sexta vez no me ha armado. Pero bueno, como para hacerles ver un poquito más lo complejo de esto. Este cubo, el Rubik, tiene 3 cuadros arriba en las 3 dimensiones y 3 cuadros en las 3 dimensiones, así, es decir, tiene 3 por 3 por 3 por 3. Es decir, esto es una matriz, como estamos hablando de matrices, si lo vemos así de frente, esto es una matriz de 3x3, esto es una matriz de 3x3, 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 así, 3x3 y 3x3. Sí, tenemos 6 matrices de 3x3, son 54 cuadros, ¿sí? 6 por 9 es 54, son 54 cuadros con 6 colores. Este Rubik es una matriz de 3x3 en 3 dimensiones, de 3x3. Pues para los que quieran saber cuántas cosas, de cuántas maneras puedo resolver este cubo, ya esto está demostrado. Este cubo tiene 43 trillones. Eso es un número bien grande. 43 trillones de maneras de resolverlo. 43 trillones. Eso es mucho.
y es una matriz de 3x3. Si yo le pusiera una letra a cada cuadrito, tendría 43 trillones de posibilidades de armar palabras diferentes. Si yo me pusiera a resolver el cuadro este, utilizando cada una de las 43 trillones de posibilidades que tiene de armarlo, para que usted se haga idea más o menos de cuánto es esto, debía haber comenzado a armarlo en el Big Bang. Y hoy, en el año 2020, no hubiera llegado ni a la mitad todavía de la secuencia de los 43 trillones de armados. Dicho esto, quiero decirles que las matrices de la Biblia o las matrices de los textos bíblicos están organizados en matrices no de 3x3, sino en matrices de 30x600, en matrices de 45x700. Saque el cálculo. Saque el cálculo y se dará cuenta lo improbable que es. Lo improbable que es que una persona encuentre todas estas palabras juntas en el mismo texto de manera aleatoria. Tuvo que haberlas buscado de alguna forma y haber hecho algún truco o alguna maña para encontrarlas, si es que están. Entonces, la respuesta si el coronavirus está en la Biblia es no sé. Es posible. Pero que la hayan encontrado de la manera como dice el Señor, pues, aquel que lo dijo, es improbable. Igual si está o no está, eso es lo de menos. No importa si está o no está. Está como otro video que publicaron hoy, y con eso termino, de que los Simpsons predicen el rapto. La iglesia arrepiente. ¡Qué estupidez! O sea, porque los Simpsons dicen que hay rapto, entonces la iglesia tiene que creerlo. Si eso está en la Biblia, si la Biblia no es suficiente motivo para creer que Cristo viene por su iglesia, entonces vaya a ver los Simpsons, a ver si los Simpsons les convence de que Cristo viene. Bueno, iglesia, no es nada por hoy. Me despido en esta noche. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, si quieren saber algo más, pues les invito a que escriba, a que comparta este video con sus amigos, etiqueta a sus amigos, invítelos a ver el próximo programa. Si Cristo no ha venido, el próximo sábado 8 de la noche estaremos aquí una vez más. Cuídense, no andan en la calle, no andan de farándula en la calle. Cuídense en los centros comerciales, no salgan, estamos ahorita de coronavirus. Y de pronto es tiempo de Dios para nosotros guardarnos, estar en casita, buscando su rostro, su presencia y cuidándonos. Hay tiempos malos, no hay que tentar al Señor, hay que ser precavidos, hay que ser responsables, hay que ser prudentes. Un abrazo a toda la iglesia, bendiciones en lo alto y que el Señor los bendiga y el Señor los guarde. Recuerda, busca el canal en YouTube, abajo te voy a dejar el link para que entres al canal de YouTube, te suscribas, mires todos los videos que hay, como unos 70 videos ya, de todas estas preguntas que hemos ido resolviendo durante estos meses, y otro curso especial de discipulado que está muy interesante. También te invito a que lo mires, suscríbete al canal, activa la campanita y sígueme en esta página. Compártela con todo el mundo el próximo sábado, 8 de la noche, de frente a la vida. Un abrazo.